Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Juan capítulo número 14, el versículo número 17. San Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y diríjanos. Permita Dios que los ángeles nos acompañen y su Espíritu nos guíe. Que todo cuanto estudiemos sea para la gloria de su nombre. En esta hora, Padre, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas presentes, pero bendiga también a los hermanos y hermanas que nos acompañan. Dios eterno, Padre amado, prepare el ambiente, prepárenos a nosotros, para que el Espíritu Santo coloque en nuestra vida su palabra bendita. Que en esta hora recibamos del Espíritu Santo palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, quite cualquier ruido de nuestra mente. Permítanos, oh Dios, estar sintonizados con usted, estar en la frecuencia del Espíritu. Haga posible que estemos en el Espíritu para entender las palabras del Espíritu. Bendiga a los presentes, pero también bendiga a los que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Gracias por el alto honor y el santo privilegio de estudiar su palabra. Señor, nos entregamos en sus manos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Durante la semana estamos trabajando con la serie Hombro con Hombro y Corazón con Corazón. Y específicamente estamos mirando el trabajo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos trabajando con esos pasajes que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15 y 16, que nos hablan del Espíritu Santo. Sabemos que lo que Jesús dijo en esos capítulos, lo dijo en el aposento alto. En el capítulo 17, el Señor Jesús hace aquella oración de intercesión cuando se dirige desde el aposento alto hasta Getsemaní, donde sería apresado y llevado para ser crucificado. Hoy necesitamos entrar en algunos detalles interesantes. En el versículo 17, el Señor Jesús dice la frase: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y añade Jesús: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Necesitamos tener una clara comprensión del contexto en el cual Cristo dice esa frase. ¿A qué me refiero? Si nosotros entendemos qué está pasando en el momento cuando Jesús está diciendo algo, comprenderemos el sentido de lo que está diciendo. Cuando se estudia la Biblia, es fundamental entender el sentido de la Biblia. Al entender el sentido, comprendemos el significado. Al descubrir el significado, entendemos la lección. Y al entender la lección, podemos hacer una aplicación. De allí se hace fundamental comprender hacia dónde Jesús nos está llevando. Ustedes conocen el Espíritu Santo, dice Jesús. ¿Qué está pasando y qué ocurre en la mente de Jesús en ese momento cuando empieza a despedirse? ¿Dónde se encuentra reunido con sus discípulos? ¿Qué estaba pasando alrededor de aquella mesa? ¿Por qué estaba tan empeñado e interesado Jesús en hablar del Espíritu Santo?
cómo comenzó la experiencia en la cual él está diciendo esos versículos. ¿Quiénes están presentes en esa reunión? ¿Cuál es el propósito por el cual hizo esa reunión? ¿Qué es lo que quieren hacer en esa reunión? Esas preguntas son importantes para entender lo que él está diciendo. Cuando leemos la Biblia, en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 1, mire cómo comienzan a aparecer las respuestas. San Juan capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde dice que los amó? Hasta el fin. Mire el versículo otra vez y encontrará una palabra clave. Sabiendo que había llegado, ¿qué cosa? Su hora. ¿Cuál hora? Ahí se nos irá todo el tema. ¿Cuál hora? ¿A qué hora se refiere? ¿Por qué era tan importante esa hora? ¿Y por qué es importante la hora de Jesús para la vida nuestra? Si usted como cristiano no entiende esa hora de Jesús, usted puede ser religioso pero no es cristiano. Desde la eternidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo aguardaban el momento cuando llegara la hora, de lo que hablaremos en un momento. Para Jesús es tan importante esta reunión y tan trascendente porque Él sabe que ya se acerca la hora. ¿La hora de qué? Eso viene más tarde. Versículo 4. Dice el verso 4, se levantó de la cena y ¿qué se quitó? Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pregunto, ¿están en el aposento alto, sí o no? Sí. Pregunto, ¿están para celebrar la Pascua, sí o no? Sí. Pregunto, ¿está preparando Cristo el ambiente para la celebración? Sí. ¿Quiénes están arriba? Jesús y sus discípulos. ¿Hay algún siervo, algún esclavo en el ambiente? No. ¿Por qué Jesús está lavando los pies de los discípulos? Número 1, porque no hay ningún esclavo en el ambiente, no hay ningún siervo. Número 2, porque ninguno de los discípulos tenían la actitud, el espíritu de lavarse los pies unos con otros. Y número 3, porque le va a dar una lección gloriosa, diciéndole y enseñándole: si yo soy el maestro y le lavo los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Pero en realidad Cristo se está despidiendo. Se está despidiendo porque se acerca la hora. Por eso su mayor afán y empeño es dejar claro que Él está terminando su obra y el Espíritu pronto comenzará la de Él. Si los discípulos entienden que Cristo está concluyendo su obra de redención, entenderán por qué el afán de Cristo en hablarle de la venida del Espíritu Santo. Repito, si usted es cristiano, necesita entender este punto. Es bueno saber que el cristianismo no es un asunto de filosofía, de cultura, de club, No. El cristianismo es depositario de la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. La ciencia de la salvación es el objeto de estudio de todo el universo. Todo el universo quisiera estar y tener el privilegio que usted y yo tenemos. Todo el universo. Y todo el universo está estudiando lo que nosotros estamos estudiando. Y Dios determinó que usted y yo enseñemos a todo el universo la verdad acerca de la salvación en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 10, leamos. Efesios 3:10, vamos rapidito. Esto es profundo, es hermoso, es apasionante, es interesante. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mire el privilegio de la iglesia. ¿Qué dice el verso 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿cómo dice la Biblia? A los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Quién debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en la tierra. No, en los lugares celestiales. Ángeles,
principados, tronos, dominios, jerarquías angélicas, quieren entender la ciencia de la salvación. Quieren conocer y comprender qué fue lo que pasó en la tierra. Quieren entender cómo fue que el pecado quedó completamente saldado y erradicado. Recuerde que el pecado comenzó en el cielo. En el libro Deseo toda la gente, la página 11 dice que la tierra es el libro de texto del universo. ¿Qué cosa es la tierra? El libro de texto del universo. No es cuestión de una doctrina, es cuestión de un principio. Póngase a pensar por un momento, el creador de todo el vastísimo universo, el que sostiene y sustenta toda la creación, ahora se hace hombre en un planetita tan insignificante como este. Y ahora derramará su sangre y su vida clavado en una cruz como una sabandija, como un cualquiera. Las criaturas celestiales se preguntan, ¿qué es esto? Y cuando usted lee la Biblia, descubre en 2 Corintios capítulo 5 que dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Lo hizo o no lo hizo pecado? ¿Lo hizo o no lo hizo pecado? ¿A quién representa la serpiente? Al diablo. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, yo me convertiré en un maldito de Dios para darle salvación a la humanidad. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por si tiene algún pensamiento cruzado, leamos este versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué dice ahora? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo pregunto, ¿se hizo maldito por nosotros, sí o no? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ¿cuál fue su último grito? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esas circunstancias, esa situación, esos hechos hacen que todas las criaturas inteligentes del universo se enfoquen hacia la tierra. Porque en la tierra, el comandante de todo el universo derramó su sangre y su vida. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Cristianismo no es un asunto doctrinal, es un asunto de principio, es más que eso. El privilegio de ser cristiano. La tragedia del cristianismo es que los cristianos no estudian la Biblia. Perdonen, yo no estoy regañando a nadie, disculpen, uno se emociona. Pero si usted lo toma como un regaño, tómelo también. Alabado sea Dios. Y si se incomoda y se molesta, moléstese también. Ojalá se moleste y reaccione. El problema de hoy es que la gente oye sermones como si fueran conciertos, ¿o no? Oye, se canta lindo y ya, se acabó. No, reaccione. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Vamos a entrar en cosas bien serias y bien fuertes. Les ruego en el nombre de Jesús que ponga una oración en su corazón. Ya la puse en el mío, para que el Espíritu nos guíe y nos ayude. Recuerde que estamos rayando la idea de que la iglesia es llamada por Dios para dar a conocer la ciencia de la salvación al universo entero. Mire cómo lo describe Pablo, 1 Corintios 4:9. Vamos rapidito, por favor. ¿Qué dice el verso 9? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos, número 1, al mundo, número 2, a los ángeles, número 3, a los hombres. Número 1, al cosmos, número 2, a los ángeles que están en el cielo, los hombres que están en la tierra. Y cosmos es todo el universo. Todo el universo te está mirando. Todo el universo está mirando a la tierra. Todo el universo está mirando a los cristianos para entender y comprender mejor el carácter y la belleza de Dios. Entender y comprender mejor la misión de Jesús. No es cuestión de ser miembro de una iglesia, es cuestión de tener una experiencia de fe con un Dios que es todopoderoso. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando la Biblia dice ha llegado la hora, es donde queremos llegar en un momento. Todo el universo se estremece. Imagine usted cómo debieron sentirse, cómo debieron molestarse los serafines cuando vieron a Cristo clavado en una cruz y ellos no podrán hacer nada. Los querubines y todas las jerarquías angélicas viendo su comandante clavado en una cruz como un cualquiera y no poder hacer nada.
En una sola noche un ángel mató 185,000 personas que estaban por atacar el pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando tomaron preso a Jesús, que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, ¿tú no crees que yo puedo pedirle a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles? ¿Se imagina 12 legiones de ángeles aquí en la tierra? Si un solo ángel acabó con 185,000. Me parece que la tragedia de nosotros como cristianos es que no conocemos el Dios que decimos creer. Y me parece también que nosotros tenemos trágicamente la dolorosa experiencia de querer entender con una mente carnal las cosas espirituales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces nos quedamos en la nada. Yo pregunto, ¿lo que estamos citando está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? Si entendiéramos mejor, si viviéramos más lo que Dios revela en su palabra santa, nuestra vida sería un poder en la tierra. Dice el apóstol Pablo, al mundo, a los ángeles, a los hombres. Debemos llegar en un momento a la frase, ha llegado la hora. La pregunta es, ¿cuál hora? Aquí comenzamos. Desde la eternidad, Dios trazó un plan de rescate, de redención. Cuando Dios creó el hombre y la mujer, nada lo sorprende a Dios. Cuando el pecado apareció, Dios tenía un plan para resolver el problema del pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. La Biblia nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Comencemos por ahí. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Recuerde que estamos hablando de el Consolador, pero debemos entender lo que Jesús está haciendo para comprender lo que está diciendo. San Juan capítulo número 1, versículo 29. Juan ve a Jesús aparecer, ¿y qué dice Juan? Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. El verbo quitar, airó, significa que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Yo le pregunto, ¿voluntariamente aceptó Cristo cargar el pecado de la humanidad? ¿Sí o no? Isaías capítulo 53, mire cómo lo dice Dios. Isaías capítulo 53. Recuerde que estamos aclarando y comprendiendo lo que ocurre en el aposento alto previo a las palabras de Jesús que hablan del Espíritu Santo. Cristo quiere dejar todo claro y está poniendo en claro con los discípulos, sabiendo que ya le llegó la hora. Ya Él sabe que en pocas horas Él va a estar clavado en la cruz, que en pocas horas lo que han pensado y han analizado desde la eternidad se convertirá en un hecho. Él sabe que en pocas horas vivirá la hora más terrible de su vida. Él sabe que llegará la hora del sacrificio, la hora del dolor, el sufrimiento y la muerte. Él sabe que llegará el momento en pocas horas donde el Padre retiraría su mirada de Él. Él nunca ha vivido esa experiencia, jamás ha entendido, comprendido qué ocurrirá en ese momento espantoso. Y Él sabe que ese momento, ese preciso momento, es el momento para glorificar a Dios y para que Dios lo glorifique a Él y para completar la obra de redención y para dejar claro ante el universo el carácter vindicado de Dios y para poner en claro ante todas las criaturas celestiales que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, comprensivo, compasivo, misericordioso, y que Satanás es un mentiroso y padre de mentira. La hora cuando la maldad del pecado y la muerte y todos los enemigos de Dios serían completamente derrotados, pero Él sabe que es la hora más espantosa para su vida.
Si los cristianos entendieran qué ocurrió cuando Cristo se fue levantado en la cruz, sus vidas serían completamente diferentes. La tragedia es que los cristianos no quieren estudiar la Biblia. Y lo triste es que con una mente humana carnal no se entienden las enseñanzas de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, porque la mente carnal no puede entender, no puede comprender, no se ajusta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. Con su cabeza, con su cerebro, con su capacidad, usted puede tener todo lo que usted quiera. No se entiende la Biblia en el Espíritu. La Biblia se entiende en el Espíritu, no en la carne. Usted necesita estar en el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. ¿No es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2? Las cosas espirituales se entienden espiritualmente. La ciencia de la salvación. Cristo es el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Isaías 53, versículo 6, mire lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cosa cargó? El pecado de todos nosotros. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le pregunto, ¿sabía Cristo lo que le esperaba esa noche en el aposento alto cuando le va a hablar a los discípulos? ¿Él sabía lo que venía sobre su vida, sí o no? ¿Él entendía y comprendía lo terrible de la hora que vendría en unos momentos? Sí. Si nosotros nos detuviéramos por un instante a pensar, wow, ¿qué estaría sucediendo en la mente de Jesús? ¿Por qué puso tanto empeño y tanto afán de hablar del Espíritu Santo? ¿Por qué se le fueron los 3 capítulos enfatizando el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, empujando el Espíritu Santo, clamando por el Espíritu Santo, introduciendo el Espíritu Santo? ¿Qué estaba pasando en la mente de Cristo? Cristo sabía que se iba y también sabía que se iba por mucho tiempo. No era por una semana, 2 semanas o 3 semanas. Se iba. ¿Cuántos años han pasado? 2000. ¿Quién ha estado con nosotros estos 2000 años? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante, queridos, entender la vida y la obra del Espíritu Santo. Se hace de vida o muerte. La palabra que aparece en San Juan 1:29 como Cordero de Dios es una palabra que se escribe amnos, que significa el Cordero apartado por Dios para el sacrificio. ¿Quién es Jesús? El Cordero apartado por Dios para el sacrificio. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo fue bautizado, que una voz, Dios habló desde el cielo? ¿Qué dijo Dios? He aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. La palabra contentamiento o en quien mi alma tiene complacencia, el Señor la tomó del libro de Isaías capítulo 42, que habla del siervo sufriente. Cristo viene como el siervo sufriente, viene para dar su vida. Por eso, cuando usted entiende qué significa ha llegado la hora, entiende el significado de esa frase misteriosa. ¿Qué cosa y qué valor tiene esta hora? San Juan capítulo 12, versículo 23 al 25. La hora de la cruz es la hora de la glorificación. Aunque parece extraño, el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz determina el triunfo. Curiosamente, muriendo Jesús vence. Dando su vida, entonces triunfa. Dice San Juan capítulo 12, versículo 23 al 25, Jesús les respondió diciendo,
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y yo le pregunto a usted, ¿ofrendó Cristo su vida, sí o no? ¿Sí o no? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario produjo muchos resultados y muchas almas para el reino de los cielos. No había otra manera de salvar al pecador. No había otra forma de pagar el precio del pecado. No había otra forma de que usted y yo pudiéramos entrar por las puertas perlinas de la patria celestial. Era la única manera. La paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice San Juan, versículo 30 al 33, capítulo 12, dice el verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice ahora? A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Dónde se hicieron ángeles demonios? En el cielo. ¿Dónde se pasó el pecado? A la tierra. Así que el primer punto de mirada del pecado no era la tierra, sino el cielo. Y Cristo dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quiénes son todos? Una buena pregunta. Mi pregunta, ¿se cuestionaban los ángeles, se preguntaban los ángeles acerca de la rebelión de Lucifer, sí o no? Sí. ¿El universo entero estaba preguntando acerca de la rebelión de Lucifer, sí o no? Las criaturas inteligentes se preguntan y se hacen preguntas, ¿o no? Con la muerte de Cristo en la cruz quedó claro que Lucifer, que Satanás es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Entonces todo el universo otra vez es atraído a Dios. Las cosas quedaron claras. Se entendió que Dios es misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En 2 Corintios capítulo 5, mire lo que dice. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. ¿Quién estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo? ¿Quién estaba allí con Cristo? La Biblia dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué Dios no estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados? Porque Cristo vino a pagar el precio del pecado. Ahora en Cristo los hombres regresan y las mujeres regresan otra vez a la familia de Dios. En Cristo regresamos de vuelta a la casa del Padre Celestial. En Cristo volvemos otra vez a estar unidos con Dios. ¿No dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién proveyó el Cordero? Dios. ¿Quién dio todo lo que tenía? Dios. ¿Quién se desprendió de todo? Dios. ¿Quién se dio a sí mismo en Cristo? Dios. Mi pregunta, ¿merece Dios que reciba con amor el amor que nos da? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿cómo? Nos amó primero. Queridos, queridas, es imprescindible entender esto. Es imprescindible vivir esto. Es imprescindible sumergirnos en lo que estamos estudiando, porque de lo contrario, entonces no somos cristianos. Necesitamos entender y comprender a Jesús. Necesitamos que el Santo Espíritu nos haga amar a Jesús. Necesitamos llenar nuestra mente con este maravilloso plan de rescate, plan de salvación, para que nuestra mente finita y carnal
comprenda y entienda que esto es un asunto espiritual y no mundano ni humano. Por tal razón, el Espíritu a través de la palabra nos da una naturaleza que es incorruptible, una naturaleza que viene de lo alto. Y esa naturaleza que viene de lo alto, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, no peca ni puede pecar. Ahora entonces tenemos una simiente terrenal y una simiente que viene del cielo. 1 de Pedro 1:23. Esta simiente que viene de lo alto se le hace más fácil entender y comprender las cosas del cielo. Necesitamos llenarnos de la Biblia porque es en la Biblia que se recibe esa simiente. Es la Biblia que produce esa simiente de lo alto. Si no nos llenamos de la Biblia, pretenderemos ser cristianos con una mente carnal y no ajusta, no funciona, no sirve. Necesitamos tener la mente de Cristo, ¿o no? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Como Cristo venció en la cruz, tenemos todo el derecho, tenemos todo el privilegio de recibir el Espíritu de Dios y a través de la palabra recibir una nueva simiente, recibir un nuevo nacimiento. El arrepentimiento, la conversión, una vida completamente cambiada. Cristianismo no es una mejora de la vida pasada. Cristianismo no es el cumplimiento de una ley o de otra cosa. No, cristianismo es más que eso. Por eso Cristo decía, oísteis que fue dicho tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero yo les digo. Y si usted analiza bien los imperativos categóricos de Jesús, usted notará que lo que Él dice es superior a lo que se había dicho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién está por encima de Moisés? Cristo Jesús. Ustedes ven que se dijo tal y tal cosa, pero yo le digo a ustedes esto y esto. Mi pregunta, ¿estamos en Moisés o estamos en Cristo? Entonces tenemos que tener una vida más excelente que lo que pidió Moisés. Queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? San Juan capítulo 13, versículo 1. San Juan capítulo 13, versículo 1. Dios quiere glorificarse en nosotros antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde dice que los amó? Hasta el fin. ¿El fin de quién? Hasta el fin. ¿El fin de quién? ¿La muerte es el comienzo o es el fin? Todo el que ve que va a morir sabe que se le acabó la cuestión. Cristo sabía que iba a morir y los amó hasta el fin. En Getsemaní, ¿tenía Cristo todavía la oportunidad de abaratar todo y regresarse al cielo? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces gritó? 3 veces. ¿Qué gritó? Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe usted a qué copa se refería Jesús? A la copa de la ira de Dios. ¿Sabe lo que produce el pecado? La ira de Dios. ¿Quién iba a soportar toda la ira de Dios contra el pecado? Jesús. ¿Usted cree que fue fácil ese momento? ¿Fue fácil ese momento? Sin embargo, siempre dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? A usted. Porque dice que si solo usted hubiera pecado, Cristo hubiera venido a morir solo por usted. ¿Le ama a Jesús? ¿Es usted una persona importante? ¿Es usted una persona importante o no es una persona importante? Cuando el diablo le diga que usted no vale la pena, mire la cruz. Cuando Satanás le diga que usted no sirve, mire la cruz. Cuando Satanás te diga que tú no vales, mira la cruz. Romanos 8:32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Yo le pregunto, ¿nos ama Dios? ¿Nos ama o no nos ama? Hay mucha gente que dice que nos ama, es una pura mentira. Lo que andan es manipulando y manejando las cosas para hacer con nosotros lo que le da la gana. No sea bobo, no sea tonto, abra los ojos. Pero no hay nadie que pueda decir que Dios lo manipuló.
Y no hay nada que podamos hacer para que Dios sea más Dios de lo que Él es. Y sin embargo, lo dio todo por nosotros. ¿Quién es Cristo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿A quién clavaron en la cruz? A Dios con nosotros. ¿Quién derramó su sangre y derramó todo? Dios con nosotros. ¿Quién te ama más que Dios? Nadie. Por eso Cristo tiene que ser primero en la vida tuya. Primero que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que todo el mundo, compadre. Lo interesante es que si Cristo es primero en tu vida, tú serás una bendición para toda tu familia. ¿O no? San Juan capítulo 13, versículo 36. Dice el verso 36, le dijo Simón Pedro, ¿qué cosa? Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Más, ¿qué cosa dice? Me seguirás después. ¿A dónde iba Cristo? A la cruz. ¿A quién crucificaron después con la cabeza para abajo? A Pedro. Pedro no entendió. A donde yo voy ahora, no me puedes seguir, pero me seguirás después. ¿Cómo sabemos que eso fue lo que significó, o eso es lo que significaba? Porque los muertos no van al cielo, y Pedro se murió. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Cristo se fue al cielo o no se fue al cielo? Ahora Pedro tiene que aguantarse hasta que Cristo venga y lo resucite. Pero sí fue a la cruz Pedro. ¿Fue o no fue a la cruz? A ver, ¿fue o no fue? Queridos, disculpen si me emociono demasiado, pero lo que estamos estudiando es de vida o muerte. Si usted no entiende lo que estamos estudiando, usted tiene un cristianismo flojo y barato. Cualquier tontería lo va a sacar de la iglesia o le va a quitar la fe. Pero si usted entiende lo que estamos estudiando, no hay diablo que lo pueda mover. Por eso Pablo dijo que nada nos separará del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, miren cómo lo dice Pablo. Romanos capítulo 8. Cuando usted entiende, comprende y vive esto, no hay diablo que lo pueda mover. Dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entender estas cosas nos hace entrar en una esfera de vida diferente. San Juan capítulo 16, recuerde que estamos introduciéndonos a la frase ha llegado la hora de la glorificación, la hora de la gloria. San Juan 16, versículo número 20. Y recuerde que estamos tratando de entender el contexto del ruego de Cristo para que los discípulos reciban el Espíritu Santo. Entender el contexto del ambiente y el momento y las circunstancias alrededor de las cuales Cristo habla de la presencia del Espíritu Santo. Si usted entiende todo este asunto, si entiende el medio, las circunstancias que se están envolviendo en ese instante, entonces usted entenderá la trascendencia de la venida del Espíritu. Si usted no entiende lo que está pasando, verá el Espíritu Santo solo como otro más, y ahí no tiene sentido. San Juan 16, 20, ¿qué dice el versículo 20? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo
de que haya nacido un hombre en el mundo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. Si ustedes se sientan detenidamente a estudiar, a ver qué es lo que Cristo está diciendo, descubre lo que Él quiere decir. ¿Hay alguna dama aquí que haya tenido un bebé? ¿Cuántas han tenido bebé? No le pregunto a los hombres porque los hombres no tienen bebé. Pero ellas saben lo que está diciendo el Señor Jesús. Está comparando lo que le pasará en su hora con lo que sufre una mujer. En mi casa, mi esposa ha tenido 3 hijos. Yo la ayudé. Y de esa bobería fue que la ayudé de verdad. Cada uno de mis hijos yo estuve ahí. Solo la tercera no me dejaron entrar porque había un reguero de mujeres en una sala, era una sala abierta, y entonces no dejaban entrar los hombres. Pero el varoncito primero y la primera damita, yo estuve con mi esposa ahí desde que empezaron los dolores hasta que el bebé vino al mundo. La segunda fue interesante, porque con el primero hubo mucho trabajo y gracias a Dios salió todo bien, pero con la segunda le dije a mi esposa, de aquí no me muevo. Y no me moví. Vino la doctora y venían chequeando y que cuántos centímetros y que los famosos centímetros eso. Y le dije, mi negra, no te preocupes, que ya nosotros sabemos cómo funciona esto, ya tuvimos el primero, vamos a tener este y quién sabe cuánto más vamos a tener y empezar a irse. Le digo, así que vamos. Pues déjeme decirle que el quirófano donde resolvían esos asuntos estaba aquí, había un pasillo, aquí había un cuarto de preparto, de aquí se la sacaban y le entraban para allá. Cuando la doctora vino, que se dio cuenta, ya la bebecita venía naciendo. Y se asustó y quiso agarrar la camilla y salimos al pasillo. Y ella me alaba la camilla para el quirófano y yo la alaba para donde mí. Y ella alaba para allá y yo alaba para acá. Y mi esposa arriba dando a luz. Oye, me dio un coraje que le grité a la doctora esa, ¡suélteme la camilla! Y me vio tan incómodo que la soltó. Dice, pero. Y agarra y digo, minera, vamos, Juan. Compadre, la chiquita nació en la camilla. Cuando abrieron la puerta y entraron, ahí va la negrita navegando en la camilla. Y la doctora, cuando llegaron adentro, me dice, ¿qué pasó? Y le dice la doctora al médico, le dice, el esposo. Y le dice, ¿qué pasó con el esposo? No quiso soltar la camilla. Oiga, pero qué cosa rica, compadre, cuando usted ve a su mujer dando a luz. Somos tan abusadores a veces los hombres. Mejor sigamos con el sermón, ¿qué le parece? Sigamos con el sermón. Pero mire la ternura de Jesús, mire la ternura de Jesús. Mire lo que dice Jesús. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ustedes no tienen idea lo que me espera. Nadie me puede entender. El dolor que me espera. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Usted cree que Cristo estaba preocupado porque le iban a dar golpes? No. ¿Que le iban a flagelar? No. El dolor del corazón de Jesús era saber que iba a llegar un momento, un instante, una hora donde Él tomaría el pecado de la humanidad y Dios tendría que apartar su rostro de Él. Ese era el momento que le partía el corazón. Y nosotros somos tan bárbaros, somos tan, que preferimos pecar en lugar de tener intimidad con el Señor. Preferimos la basura de este mundo en lugar de aceptar la compañía y la presencia hermosa del Señor. Preferimos hablar disparates y tonterías en lugar de hablar de la palabra de Dios y la presencia del Todopoderoso. Preferimos la compañía de demonios y gente que son una mojiganga en lugar de tener la compañía de los ángeles y de... Oiga, pero qué raro que nosotros somos y tenemos la cachaza, el tupé, el coraje de decir que somos cristianos y no somos nada.
Y así pretendemos de que vamos a ir al cielo. ¿A cuál cielo vamos a ir? El cielo comienza ahora en la tierra. Mañana usted no será diferente a como es hoy. Empiece hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 3. Imagínese la tormenta en el corazón de Jesús. Imagínese lo que es caer en las garras del diablo. Imagínese lo que es saber que Satanás tendrá derecho legal sobre ti. Imagínate saber que el diablo utilizaría las herramientas y todo lo que fuera posible para hacerlo sufrir lo más que pudiera. Imagínate que sabía que descargarían sobre él todo el odio y la furia del diablo acumulado por miles de años. Y pasar esa prueba, dije por mí, pero por favor. Colosenses 3, 1 al 3 dice Cristo: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponedla, miren las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Miren todo lo que pasé, lo que sufrí, miren todo lo que tuve que hacer, miren todo lo que ocurrió en mi vida para que ustedes tengan derecho de entrar al cielo, porque ahora me desprecian con esa vida tan mundana, tan vacía. Y pretenden ser cristianos. Mejor terminemos esta cuestión. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Versículo número 5. Otro verbo en imperativo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, dice ahora, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice Cristo, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Cuando, ¿qué cosa dice ahora? Vivíais en ella. Y dice Cristo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. 3 preguntas. Pregunta número 1. Queridos y queridas, ¿verdad que estaba Cristo bien compungido, bien afectado en el aposento alto cuando está hablando a los discípulos de la venida del Espíritu Santo? ¿Sí o no? 1. 2. Segunda pregunta. ¿Verdad que Cristo sabe que lo que le espera es terrible? Los dolores, los sufrimientos y la separación del Padre al morir en la cruz. ¿Verdad que es un momento angustiante y angustioso para Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí. Tercera pregunta. ¿Verdad que Cristo está pensando en los discípulos, lo que pasaría con ellos en su momento de prueba, y estaba rogando que Dios los sostuviera? ¿Sí o no? Sí. Hasta el último momento de su vida estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. Entonces, ¿merece Cristo que nosotros le amemos? Nadie te ama como Jesús. Nadie te ama como Jesús. Nadie ha hecho lo que ha hecho por ti Jesús. Nadie te ama con la calidad de amor que tiene Cristo Jesús. Porque yo le pregunto a usted, ¿y qué recibe Cristo cuando nosotros le amamos? Un corazón sucio, podrido, dañado, asqueroso, lleno de pecado. Eso es lo único que recibe. ¿Y qué hace Él? Lo toma con sus manos preciosas y lo lava con su sangre bendita, lo repara, lo prepara y lo arregla y lo llena del Espíritu Santo. Y todavía seguimos patinando y huyéndole al Señor. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Mejor terminemos esta cuestión. ¿No creen ustedes que ya es tiempo de hacer un arreglo real en la vida nuestra? ¿Sí o no? Dejémonos de cuentos, dejemos este relajo de cristianismo sin Cristo. Este relajo de estar viviendo una vida y ser una cosa. Dejémonos de tontería.
Cristo nos salvará del pecado, pero nunca nos salvará en el pecado. Usted puede estar seguro de eso. Si usted está con su poca vergüenza, no venga con el cuento que usted es cristiano, usted no es nada. Ahora, si usted es cristiano, con todo su pecado y su poca vergüenza, usted vendrá donde Cristo. Cristo lo lavará, lo limpiará, lo cambiará, lo transformará y lo llenará del Espíritu Santo. Y la gente nos notará y verá que usted ha tenido un encuentro con Cristo. En cada lugar de la tierra donde vamos, le pido a Dios que por favor envíe su Espíritu para que toque los corazones. Porque, señores, no somos predicadores de un mensaje, no. Cristo quiere que mostremos una vida, la vida de Cristo. Y eso es lo que toca los corazones de la gente. Tu experiencia con Cristo tocará la vida de otra gente. Yo termino con esta pregunta. ¿Le gustaría a usted ser crucificado con Cristo? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué dice San Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. ¿Cuál cruz quiere Cristo que tomemos? Dice, tome su cruz cada día. Cristo no tiene cruz. Él tomó la cruz nuestra. De hecho, lo crucificaron en la cruz de Barrabás. ¿Por qué Cristo no tiene cruz? Cristo no pecó. Así que tomó mi cruz para morir mi muerte y para darme su vida. ¿Se atreve usted a aceptar hoy que lo claven en la cruz suya? A ver, ¿sí o no? Póngase en pie conmigo. Pero recuerde que nadie se crucifica solo. Si lo van a crucificar, alguien tiene que hacerlo al lado suyo. Y no me venga con el cuento de que eso duele. Claro que tiene que doler. ¿Ha visto alguna vez a alguien que lo crucifiquen sin clavo? Así que si hoy comienzan los problemas, dele gloria a Dios. Cuando lo crucifiquen, le van a clavar clavos en las manos y en los pies. Usted va a sangrar, le va a doler horrible. Y entonces usted triunfará en Cristo Jesús. ¿Están listos para dejarse crucificar? La frase en griego, niéguese a sí mismo, se traduce, rehúsa asociarte con lo malo que tienes en ti mismo. Rechaza acomodarte a lo malo que tienes en ti mismo. ¿Aceptó Cristo la cruz sin protestar? Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. Jesús le ama a usted. Querido Padre Celestial, nos colocamos en pie para aceptar el amor de Jesús. Señor, pero también nos ponemos en pie para aceptar el desafío de Jesús. Nos ponemos en pie para entregarle nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Nos ponemos en pie, Señor, para que nos llene con su Espíritu, habiendo sido lavado con la sangre de Cristo y vestido con su manto de justicia. Padre Celestial, habilítenos, capacítenos y prepárenos para ser soldados en el ejército de Jesús. Habilítenos, Señor, para ser compañeros con los ángeles en la predicación del Evangelio. Habilítenos, Dios, para que Cristo cambie y transforme nuestra vida y nuestro testimonio inspire a la gente a entregarse a Él. Perdone, Dios, nuestras faltas y pecados. Perdone nuestra dejadez y nuestra indiferencia. Perdone, Señor, esta vida tan extraña que hemos vivido. Perdone nuestra falsedad, nuestra falsía. Perdone, Señor, esta vida tan pobre. Perdónenos, Señor, por llamarnos de su nombre y no reflejar su gloria. Bendiga a los presentes, pero bendiga, Señor, a cada persona que escucha o que participa a través de la radio, la internet o la televisión de esta programación. Que ellos y ellas sean cambiados y transformados con el poder del Espíritu Santo y que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario sea efectiva y eficaz en la vida de cada uno de ellos y ellas. En sus manos santas, Dios, nos entregamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.